En blockchain estaríamos hablando de solamente sería un registro. Entonces eso permitiría que sea más eficiente, más rápido e incluso más transparente. La gente puede ver las transacciones y tú puedes darle trazabilidad a cada transacción. A diferencia del sistema financiero, si yo ahorita tengo dólares aquí y los mando a Estados Unidos, no sé dónde están hasta que le llegan a la otra persona. En blockchain tienes el componente de las llaves públicas y privadas, que es como una wallet, es como tu número de identificación que está relacionado a la transacción y por lo tanto puedes darle trazabilidad a cada... O sea, puedes saber si ya realmente le llegó o no le llegó, a diferencia del sistema financiero tradicional, pues que tienes como una caja negra, que no sabes qué está pasando. Hola amigos de GoToDigital, me llamo Said Ramos y estoy aquí con Anthony Chávez, quien también tiene su podcast de criptomonedas, el podcast Creadores Web 3.0, que también pueden escuchar en Spotify. Y pues bueno, bienvenido Anthony, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por estar acá con nosotros en el podcast GoToDigital, donde hablamos de tecnología aplicada a negocios. Y justo hablando de temas de tecnología que tienen un repunte importante, aquí el buen Anthony nos va a platicar un poquito acerca de blockchain, esta nueva tecnología que ya tiene algunos años, ya no es tan nueva, ¿no? Sí. Pero sí que es nueva a veces para las empresas y para el mundo ejecutivo. Primero quisiera empezar con Anthony, que te presentaras brevemente. Platícanos un poco de lo que haces tú, Anthony. Sí, claro. Mi nombre es Anthony Chávez. Tengo en cripto un poco más de 7 años, casi 8 años. Y como mucha gente, empecé pues, en la parte de trading, como en la parte de especulación. Y bueno, los primeros 3 años sí estuve como turista, como muchos, como medio de cerca cripto, pero no tan cerca, ¿no? Como que estaba medio ahí intentando participar, pero sin saber cómo, o hacia dónde, o cómo, o qué pasaba. Y después fui cofundador de Blockchain Academy México. Ahí tuve la fortuna de estar 2 años impartiendo clases para diferentes instituciones bancarias, educativas, en varias partes de América Latina. Y después fue marketing manager de una exchange de criptomonedas local que se llama Trubit, aquí en México. Y después desarrollo de negocios por América Latina, una de las principales exchanges del mundo, intercambio de criptomonedas. Y luego desarrollo de negocio para América Latina de un protocolo de finanzas descentralizadas que se llama Arch, que es un index, es como el S&P 500, pero del mundo Web 3. Y bueno, a la par, pues he tenido diferentes proyectos como el de ahora, que es Creadores Web 3, que es el podcast. Y entonces, pues siempre he estado muy ligado a las criptomonedas y ahora muy enfocado en finanzas descentralizadas y bueno, en Web 3, ayudando a que la gente en Web 3 pueda mejorar su performance día a día. Ok. No, pues un currículum bastante amplio y bastante variado, desde marketing hasta desarrollo, o sea, Sí. Wow, bastante interesante. Conoces un poquito de todas las áreas de criptomonedas. Sí. Anthony, quisiera primero irnos por lo básico, quisiera que nos explicaras a toda la audiencia qué es blockchain. Ok. Blockchain es un conjunto de tecnologías que permite la transferencia de valor o la capacidad de comprobar la veracidad de la información. Entonces, son 4 tecnologías, que esas 4 tecnologías funcionan como un mecanismo de confianza, ¿no? Entonces, ese mecanismo de confianza lo puedes usar de 2 cosas, para transferir valor o para comprobar la veracidad de la información. Cuando transfieres valor, pues hay representaciones desde el dinero hasta activos, etcétera, ¿no? Como los conocemos tradicionalmente. Y cuando quieres comprobar la veracidad de la información, pues hay casos de uso como, por ejemplo, los NFTs. Quieres comprobar la veracidad de que alguien, el creador original, está vendiendo la pieza original. Como el arte, ¿no? Un poquito. Como la venta de los artes. Entonces, tienes 2 casos que parecen muy distantes, pero nacen de la misma tecnología, que es blockchain como conjunto de tecnologías. Okay. Estos casos de uso que ahorita mencionaste, por ejemplo, el asignarle un valor, no sé, a una transacción o asignarle un valor justo a arte, ¿cómo se resuelve en este momento? Yo sé que el blockchain ya tiene algún tiempo que viene entrando, pero en realidad todavía le falta muchísimo por avanzar. Sí. ¿Cómo lo resolvemos o cómo lo resuelve la industria en este momento? Es una gran pregunta porque me gusta empezar por justo los primeros principios de por qué problema hay, ¿no? O sea, no es como que blockchain apareció de la nada como para que hiciéramos podcast o algo, sino debe haber una razón detrás, ¿no? Y esos first principles, esos primeros principios de blockchain es, todos los Homo sapiens necesitamos de un tercero para poder confiar en alguien más, ¿no? Y así es como creció la civilización, confiando a través de un tercero, desde que nos paramos hasta que nos dormimos, confiamos en un tercero cuando vas a votar, en un banco,
en una agencia, estás confiando constantemente en un tercero. Y blockchain no es como que no proponga el desuso de la tecnología, de la confianza. Sigue necesitando confianza, pero ahora está traducida en algoritmos, en matemáticas, en unos y ceros en código. Entonces, como hoy en día se hace, esa confianza se materializa a través de sistemas, y entonces hay terceros. Y entonces, imagínate que es como una bolita, donde cuando yo le mando dinero a mi mamá, si estuviera mi mamá en Europa, por ejemplo, la bolita tendría que pasar por varias entidades. Entonces, la bolita es como una papa caliente que pues, incurre en costos y incurre en tiempo. Entonces, son varios registros en varias bases de datos. Entonces, se vuelve obsoleto, se vuelve inseguro y costoso. En blockchain estaríamos hablando de solamente sería un registro. Entonces eso permitiría que sea más eficiente, más rápido e incluso más transparente. La gente puede ver las transacciones y tú puedes darle trazabilidad a cada transacción. A diferencia del sistema financiero, si yo ahorita tengo dólares aquí, los mando a Estados Unidos, no sé dónde están hasta que le llegan a la otra persona. En blockchain tienes el componente de las llaves públicas y privadas, que son como una wallet, es como tu número de identificación que está relacionado a la transacción y por lo tanto puedes darle trazabilidad a cada... O sea, puedes saber si ya realmente le llegó o no le llegó, a diferencia del sistema financiero tradicional, pues que tienes como una caja negra, que no sabes qué está pasando. Si tú tienes un proyecto de tecnología, una idea que tenga que ver con transformación digital, venta en línea, optimizar alguno de los procesos que tienes a través del uso de herramientas digitales, acércate a Bamboo Mobile. Somos unos expertos en diseño, desarrollo e implementación de tecnología a la medida. Te esperamos, puedes entrar a www.bamboomobile.com o bien a cualquiera de las redes sociales donde estamos presentes, y también podrás encontrar contenido de muy alto valor acerca de tecnología y negocios. Te esperamos. Ahora, ahorita mencionaste algo muy importante, dijiste, es incluso hasta más económico. ¿En qué sentido es más económico? Por ejemplo, mencionaste ahorita, esto se conecta a diferentes bases de datos, entonces imagino que pasa justo como por varios procesos. ¿En ese sentido es más económico? ¿A qué te refieres que es más económico? Sí, es otra gran pregunta porque incurren menos costos, pero tengo que regresar un poco atrás para que esa respuesta sea completa, ¿no? Cuando estamos usando un sistema centralizado, una base de datos centralizada, las empresas tienen el incentivo de incurrir, o sea, pagar lo que le cuesta un servidor, ¿no? Amazon tiene 10 computadoras y por lo tanto Amazon está pagando esos y lo está rentando, ¿no? El incentivo es ser más competitivamente más, tener una ventaja competitiva. Como estas computadoras pasan a ser parte de toda la red de todos, el incentivo ahí es un gas fee, es un fee. Entonces, como dicen las abuelitas, no hay nada gratis, ¿no? Entonces, si están las redes conectadas y la gente está proveyendo su información, pues ¿por qué tendrán que estar conectadas, no? Okay. Entonces, debe haber un beneficio. Ese beneficio es el fee que se distribuye en toda la red. Ese fee hoy en día, o sea, a nivel de infraestructura es muy barato, pero a nivel oferta-demanda es relativamente caro. Okay. Entonces, hay veces que puedes tener transacciones muy baratas y hay veces transacciones muy caras, como Uber, la tarifa dinámica. Okay. Entonces, la respuesta es sí, pero la respuesta... ¿Y como Uber va a depender, o sea, justo de la demanda? Sí, depende de la demanda que la gente esté utilizando la tecnología. Es como ahorita que está de moda ChatGPT, cuando te conectas y luego hay veces que está el servidor. Pico, sí, claro. Pero ellos están pagando, no sé, seguro están pagando millones de dólares al día a día, pero obviamente ellos quieren agarrar una masa crítica y por lo tanto no te cobran, pero cada consulta es un costo en un servidor. Sí, claro. Entonces, ellos no tienen, el incentivo es tener muchos usuarios, pero en el momento que no sea solo tener usuarios, pues va a haber un costo. Entonces, seguramente, mientras menos o más personas haya, de hecho la versión de paga te quita esos lags de... Sí, el freemium famoso, ¿no? Sí. Okay. Entonces, es más o menos lo mismo. Depende de la oferta y demanda. ¿Por qué? Porque todos peticiones a base de datos. Ok. Y, por ejemplo, entonces, nuevamente aterrizando la pregunta de hace ratito, ¿va a depender entonces este fee del número de consultas, más no de la infraestructura? Sí. ¿Por eso es más barato? Sí, exactamente, tal cual. O sea, a nivel de infraestructura es mucho más barato. A nivel interacción, consultas, hay veces que es más caro. Hay veces, no siempre. Obviamente se está trabajando mucho en un concepto que se llama Layer 2, que es como la escalabilidad de la tecnología. Okay. Pero como
cualquier innovación profunda y como cualquier innovación que está a cargo de una forma desorganizada, o sea, no hay una empresa organizando a los científicos, sino es gente creando en el mundo, pues está avanzando a pasos a veces muy grandes y a veces muy chiquitos. Entonces, yo creo que en los siguientes 4 o 5 años vamos a ver la escalabilidad y la evolución de la tecnología a realmente ya reducir los costos de una forma más descentralizada, con todo lo que tiene hoy en día las tecnologías, blockchain, pero de una forma mucho más escalable. ¿Qué tipos de blockchain existen? Ok. Durante mucho tiempo, bueno, tiempo relativo, cripto son muchos, pero son 4 años para acá, ¿no? Yo creo que unos 6 años. Hubo como una fuerte oleada o corriente de, no puedo decir de pensamiento porque tenemos algo como muy teóricos, sí, pero en términos de adopción o de expectativas en torno a tecnologías blockchain privadas, como por ejemplo el caso de IBM que sacó su Hyperledger. Pero que poco a poco fueron disminuyendo en la medida de que justamente en el génesis de la ideología del pensamiento o del diseño de la tecnología blockchain, pues está pensado para justamente no depender de un tercero. Entonces, por ejemplo, IBM sacó una tecnología que era Hyperledger que no tiene criptomoneda porque ellos incurrieron en los costos, ¿no? Como en este incentivo, ¿no? ¿Cuál es el incentivo de ellos? Pues no hay porque ellos ya tienen los servidores. Y por lo tanto, pues no necesitas sacar una criptomoneda para que haya un incentivo. Y por lo tanto no va a haber gente queriendo participar y por lo tanto lo van a ver como una tecnología más y entonces pues va a ser una tecnología ahí adicional, pero pues no sobresaliente, ¿no? ¿Cómo sobresale las tecnologías? Pues a través de la participación de muchas comunidades y personas. Y entonces desapareció, ha ido disminuyendo mucho esa idea de los blockchain privados. Ahora creo que la mayoría podemos hablar que son blockchain públicos. Y en los blockchain públicos yo creo que hay un espectro, ¿no? De descentralización. La descentralización es que no dependa de un nodo central, de un servidor central. Entonces hay algunos que son medianamente centralizados, muy descentralizados o súper centralizados. Entonces, sí, no te puedo decir como hay el A, B o C, pero sí es un espectro de descentralización donde transitan muchas tecnologías. ¿Y por qué hay muchas tecnologías? Porque la creación de Bitcoin y Ethereum se hizo a través de código abierto, open source, y la gente podía agarrar el código y duplicarlo. Entonces, por lo tanto, hubo muchas iniciativas que muchas fueron muy malas, otras fueron scams o fraudes, otras fueron muy buenas, con muy buenas intenciones, pero muy malas ejecutadas, otras están intentando ser bien ejecutadas. Y en ese camino, en todas estas, tienes un péndulo que están intentando evolucionar. Entonces, yo lo podría decir que ahora ya puedo decir que hay un blockchain público y hay blockchain públicos que son más escalables que los otros. Entonces, hay algo que se llama el trilema de escalabilidad, que es un triangulito donde dice, puedes tener seguridad, descentralización y escalabilidad, ¿no? Pero no puedes tener los tres. O sea, tienes que escoger uno. Bitcoin en ese caso escogió descentralización y seguridad, pero es muy poco escalable. Entonces, estas miles de tecnologías que hay blockchain están transitando entre yo le quito escalabilidad y lo hago más seguro. Perdón, sí, le quito estabilidad y lo hago más seguro, o lo hago más escalable y lo hago menos seguro, porque ya son 21 nodos en lugar de 16,000 que ahorita tiene Bitcoin. Es más fácil de atacar. Entonces, tal cual no te podría decir como conceptos de los tipos de tecnología blockchain, pero lo que están buscando todas las tecnologías de blockchain es escalar. Ok. Ahora, ahora vamos a hablar un poquito como de proyectos aplicados a blockchain, ¿no? Si nos pudieras hablar como de todo el universo de posibilidades que llega a haber en blockchain. Ahorita hablamos como de casos de uso, pero creo que sí es importante a veces mencionarlo porque la gente no tiene una percepción clara de qué se puede llegar a hacer con blockchain. Al final del día es una tecnología y normalmente blockchain todo el mundo lo liga con cripto, ¿no? O sea, Sí. Si es blockchain, pues es Bitcoin, es Ethereum, ¿no? Y con las últimas malas noticias como, no sé, el Silicon Valley Bank o Terra, o bueno, los últimos que ha habido como relacionados con cripto, mucha gente le ha tenido miedo a la parte de blockchain. ¿Qué otros casos de uso, qué otros universos de posibilidades se pueden construir con la tecnología blockchain? Sí, de entrada yo quisiera ser muy autocrítico y decirte que es bueno que no haya tanta euforia. Es bueno en términos especulativos, pero es malo en términos de enfoque de desarrollo real
porque hay tantas cosas con tanto ruido que se pierde mucho el enfoque y se pierde el valor sustancialmente importante de la tecnología. Una vez que ya no hay eso, se está intentando construir realmente lo que sí tiene valor, tiene buen enfoque y tiene buen uso. Entonces, los casos de uso han ido evolucionando un poco más hacia la tecnología de blockchain con estas dos vertientes, ¿no? Un mecanismo de confianza para transferir valor. Ahí tienes muchísimas aplicaciones que la gente está comprando y vendiendo cripto. Hay aplicaciones que utilizan la infraestructura para mandar y recibir remesas, por ejemplo, o para el ahorro. Por ejemplo, en Colombia y en Argentina está creciendo mucho los sistemas de ahorro a través de tarjetas donde tienen dólares cripto, y como su moneda está fluctuando muchísimo, están resguardando su valor. Y por otro lado tienes como todos estos productos y servicios financieros que son descentralizados, que no son compra y venta de cripto únicamente, porque como dices, la gente relaciona precio de Bitcoin, Ethereum, compra y venta, como que si todo fuera eso, ¿no? Es gran parte y es importante, pero no lo es todo. Entonces, por ejemplo, en los últimos 2 años vimos una entrada importante de muchas marcas, como Nike, como Starbucks, como Adidas, como Disney, como NFLs, como Prada, como muchas tecnologías. Y entonces la gente se pregunta, pero pues, ¿a qué entran, no? O sea, ¿le van a meter blockchain a sus servidores? ¿Para qué? Y entonces es como que ya la idea es ya no meterle tecnología a la empresa, sino más bien al usuario final. Entonces, ¿qué están haciendo? Por ejemplo, Starbucks sacó un sistema de recompensas, rewards, a través de NFTs, ¿no? Entonces, están viendo que pueden ocupar los NFTs. Meta ocupa los servicios de NFTs para validar algunas imágenes. Shopify sacó un marketplace de NFTs. Amazon está por sacar su propio marketplace de NFTs. Creo que lo que ha ido cambiando es la perspectiva de utilizarlo, la herramienta como una ventaja competitiva contra tus competidores, puedo agregarle un valor final al usuario en una experiencia de usuario o en algo que me estaba pidiendo para ahorrar dinero, para verificar imágenes, mucho más al usuario final. Ok. Y por ejemplo, justo hablando de esto, ya nos diste algunos casos de uso. ¿A dónde crees que apuntes o dónde crees que ahorita, por ejemplo, no se esté explotando esto? Porque ahorita me dijiste, por ejemplo, el caso de rewards. ¿Dónde no está explotando la industria? Porque yo definitivamente, o sea, creo que hay muchísimas industrias que tienen, además de todo lo que dijiste de valor agregado que se le puede dar al usuario final, ya hablando de procesos, hay un buen de cosas que se pueden mejorar, que se pueden optimizar con blockchain, y hoy en día no se está haciendo, ¿no? Y creo que tú como experto nos podrás decir más, o sea, ¿tú qué áreas de oportunidad ves en blockchain para la industria, para las empresas? Ok, yo creo que primero tenemos como que bajar este valle de la desilusión, como que estamos viendo, ¿no? Donde está muy enfocada en cripto, en valor, para empezar a ver el uso en aplicativos empresariales. Yo creo que puede haber muchos, o sea, hubo un momento donde hubo también como cierto interés en, por ejemplo, en lugar de validar un NFT, validar una receta médica, ¿no? O validar un producto orgánico, o validar pues, productos que estén referenciados o en una cadena de suministros, por ejemplo, ¿no? Yo creo que en este momento las empresas como que están intentando encontrarle el valor, porque para muchas podría ser un accesorio caro, ¿no? Entonces, en la medida de la posible que los usuarios le pidan información más verídica e incorrompible, las empresas van a empezarlo a verlo. Yo creo que en la medida de que se use blockchain como verificación de información, no va a haber como un costo incurrido, ¿no? O sea, no te podrían cobrar, por ejemplo, un certificado de tu universidad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si me dicen, oye, por usar blockchain vas a tener que pagar más, pues no me interesaría tanto. Pero si, por ejemplo, se utiliza para información específica, por ejemplo, si eres un artista o si eres alguien que está creando un bien inmueble, o sea, al final todo bien escaso que es intercambiado puede ser valor. Entonces puede ser bienes inmuebles, patentes, registros de propiedad. Todo eso, en la medida que la gente vaya viendo que los sistemas son frágiles, pues va necesitando más tecnologías blockchain, y yo creo que va a ir evolucionando. Yo creo que los primeros siguientes 3 años, o sea, de 2023 a 2026,
va a haber un crecimiento, más bien va a haber una estabilización y después de ahí probablemente un crecimiento del uso de la tecnología blockchain. Afortunadamente ya pasamos el valle de la ilusión completa, ¿no? Entonces ya los casos van a ser mucho más aterrizados. Y yo creo que a diferencia de inteligencia artificial que está creciendo mucho el boom, Sí. va a explotar y va a pasar igual, o sea, pasó en Internet. Ya hay casos más aterrizados, no es como que vaya a cambiar todo el mundo de Internet, sí lo cambió, pero en medida de lo posible. Y con las quiebras financieras que estamos viendo, pues tiene que ser a medida de lo posible y que sea rentable. Sí. Entonces, toda empresa está buscando la rentabilidad, en cripto y fuera de cripto. Que esto de la rentabilidad, ahorita que lo mencionas, justo creo que coincido contigo, creo que le va a pasar a la inteligencia artificial. Este boom gigante ahorita que hay con Sí. ChatGPT, que todo el mundo es como, no, automatiza todo, o sea, como si de verdad el machine learning y la inteligencia artificial pudiera resolver todos los problemas habidos o por haber. O sea, desde ya lo digo, sí que sin duda ha avanzado la tecnología de forma increíble, pero hay muchas cosas que van a seguir dependiendo y seguirán dependiendo todavía al menos un buen rato del ser Sí. humano, ¿no? Y del conocimiento del ser humano. Porque, no me dejarás mentir, básicamente la inteligencia artificial está ocupando lo que ya está creado ¿por quién? Por nosotros, ¿no? Por los humanos. Por los mismos humanos, ¿no? Lo agrupa y le va entendiendo y dando sentido, ¿no? Bueno, no es otra cosa la inteligencia artificial, al menos como yo lo veo. Yo regularmente tiendo a decir como que somos los mismos humanos interactuando con nuevos juguetes, ¿no? Porque blockchain no es que haya creado nuevos humanos, nuevas ideas financieras, nuevas, igual inteligencia artificial, o sea, no es como que el trabajo ya no se necesite, sigue necesitando confianza, sigue necesitando productividad. Las formas en las que llegas a la productividad y en las que consigues el trabajo son distintas. Igual acá, ¿no? La forma en la que envías dinero son distintas. Entonces, en la medida de que no cambien los humanos, pues no va a cambiar la forma de entender las cosas y por lo tanto, pues van a seguir siendo muchos años lo mismo, solamente con nuevas herramientas, nuevos juguetes. Hay que aprender a cómo funcionan los juguetes, eso sí. Claro. Y sobre todo lo que decías, ¿no? Ponerle, número 1, casos de uso y rentabilidad, ¿no? Hacerlos rentables, porque definitivamente muchas tecnologías, creo que también, decías ahorita de este boom, muchas tecnologías han ido sumando a las empresas y no necesariamente siempre de la forma correcta o de la forma de hacerlo rentable, ¿no? Y yo creo que va a ser o sea, los últimos 13 años vivimos una época de dinero barato. Después del 2008, las tasas de interés estuvieron en cero. En muy poco tiempo, creo que nunca habían estado las tasas de interés a cero. Entonces era dinero relativamente barato, donde todo el mundo podía acceder y los fondos de inversión pues aventaban a todas las empresas. Yo creo que ya no vamos a regresar, al menos en mi generación no nos va a tocar volver a ver las tasas de interés bajas, o cero al menos. Y por lo tanto se va a tener que cuidar. La gente dice como, esperemos regresar a la realidad, pero el dinero siempre ha costado, entonces la realidad es tasas de interés altas, no las que vimos. Entonces, más bien, estábamos en la normalidad y regresamos a la normalidad. La nueva normalidad va a ser que, pues, realmente, por ejemplo, alineando estos puntos que estábamos platicando, pues quieras usar blockchain para aumentar tu rentabilidad, productividad, o no simplemente como un aditamento adicional y sin saber si realmente te funciona o no. O inteligencia artificial, cualquiera de las dos, ¿no? O sea, sí. Agregar algunos simplemente por agregarle a tu sitio AI o blog. Sí. Sí, o algo cripto, no sé, o sea, por vender más, ¿no? Igual y ayudas a vender más, pero el problema de eso es que cuando no más quieres vender, pues pasa la oleada, te apoyas de esa oleada y pum, se te va tu valor agregado, ¿no? Claro. Y justo en este auge del blockchain, que creo yo que no ha sido tan rápido como está haciendo ahorita la inteligencia artificial, definitivamente, al menos es mi percepción, de verdad. Yo veo el internet, TikTok, Instagram, lleno de que te vas a hacer millonario con la inteligencia artificial. Para nada es así. Claro que es una herramienta que se puede ocupar, pero bueno, considerando que ahorita la inteligencia artificial es el boom, se está quedando el blockchain, muchas empresas ya han ocupado blockchain. Háblanos un poquito de eso, mi estimado. Sí, mira, acá tengo algunas empresas que se han ido, algunas en gran mayoría por la parte de NFTs, algunas como métodos de pago y algunas otras explorando infraestructura. Por ejemplo, Meta y Instagram anunciaron hace un año que iban a implementar la parte de los NFTs, tanto en las imágenes
como en las verificaciones, ¿no? Y Meta, bueno, está muy metido en el tema de metaverso, y que incluso cambió el nombre a Meta, que es Facebook. Twitter, por ejemplo, para la validación de tu profile, tienes como tu NFT, ¿no? Que estás verificando que es tu NFT único y repetible. Pero hay que mencionar que uno de los creadores de Twitter, Jack Dorsey, él los últimos 5 años estuvo metido en Stripe, y Stripe quiere impulsar mucho Bitcoin. Y bueno, con la compra de Elon Musk, Jack Dorsey se va a Stripe fuertemente a la parte de Bitcoin. Y luego tenemos empresas como Netflix, como Spotify, que también están explorando el tema de los NFTs. Incluso Spotify está intentando que los usuarios utilicen NFTs musicales. Algo súper interesante. NFT musicales es tal cual una pieza, igual que las imágenes, sí. La divides en... Exactamente, en lugar de que sea una imagen, es una pieza musical. Ok. Entonces está súper interesante. O sea, compras un segundito, unos milésimos así. Hay algunos que se están ocupando ese modelo, todos muy nuevos, lo están explorando para ver cómo, si yo te vendo mi pieza única original musical, o si te permito consumir algunas partes, o están intentando explorar. Amazon está por sacar su propio marketplace de NFTs, Amazon, el gigante del e-commerce. Shopify, Tesla en algún momento te permitió comprar podrás comprar Teslas con Bitcoin. Y vale un poquito la locura de Elon Musk. IBM, Nvidia se metió muchísimo con el tema del procesamiento, ¿no? Con el hardware que permitía las tarjetas gráficas, pues, procesar operaciones en blockchain durante los últimos 3 años. Sony, me parece que lanzó por ahí unos celulares muy enfocados en wallets nativas del celular. Unit en la parte, pues, de creación de estos metaversos, Unit Software. Muchos son como habilitadores, o sea, muchos son como centros de comunicación o plataformas donde otras personas crean, ¿no? Cuentas en Facebook, Instagram, y que no terminan por llegar al usuario final. Entonces, lo que quieren es como intentar encontrar algunos componentes importantes dentro de los usuarios, para ver qué valor agregarlo, darles. Y bueno, de ahí hay muchas empresas otras, o sea, hay empresas como, por ejemplo, Adidas, Nike, el que ya mencionamos, Starbucks, NFL. Entonces, hay muchas que dejaron de irse por la parte de cripto y se fueron más como para cómo uso la tecnología para algo más para mi usuario. Ok, y estas son a nivel global. Completamente. A nivel México, ¿qué empresas han incursionado y cómo lo han hecho? Pues BBVA desde hace 6 años, 7, hizo muchos pilotos con Madrid, y ahí quedaron por ahora. Algunos bancos hicieron muchas pruebas como para intentar encontrar el proof of concept, pero como son organizaciones muy grandes, pues no se puede mover tanto. Sí, tiene como 4 o 5 años que Space supuestamente está explorando, sí, ¿no? Pero nunca se ha aterrizado al 100. Quedó ahí. Algunas seguramente siguen buscando la parte de supply chain, pero ha disminuido la aplicación de blockchain en México, pero justo yo creo que ahí está el abanico de oportunidad. Okay. Pues de toda la creación, o sea, una vez que pase como esta desilusión, o sea, todas esas son empresas principalmente Estados Unidos. Entonces, pues tiende Estados Unidos a ir un poco adelante a veces de los mercados, como el de México. Entonces, seguramente va a haber empresas que empiecen a implementar ese tipo de tecnologías en México. Vale. Pues listo, mi estimado Guillermo. Muchas gracias por haber acompañado aquí con nosotros. No sé si tú quieras agregar algo. No, o sea, yo diría que la desilusión es buena, porque ¿A qué te refieres con la desilusión es buena? Hace ratito lo decías. Porque pues la ilusión es la euforia de blockchain para todo. Entonces, cuando te das cuenta que no es para todo, te desilusionas. Entonces, la desilusión es buena porque son casos ya reales, ¿no? Entonces, vamos a ver ya casos reales donde al principio decías como, no sé si vaya a funcionar o no. Entonces, ya vas muy concreto a si me agrega valor o no. Entonces,
La desilusión es buena en ese sentido, en el sentido del mercado. Entonces estamos pasando ese proceso que estaba mencionando de desilusión y creo que una vez que pase va a ser un momento muy interesante. Como el Internet en los 2000, Facebook se creó, me parece, no me acuerdo muy bien, 2004, 2005. Y de ahí, pues, en ese momento estaba la desilusión de Internet. Yo era muy joven, obviamente, pero no me acuerdo, o sea, cómo funcionó eso, pero seguramente la gente no quería usar Internet. Una vez después de ahí, de 2005 a 2015, hubo un boom de usos de Internet y no ha parado y no va a parar. Siento que va a pasar un poco por ahí lo mismo. Entonces, paciencia y vamos a empezar a ver los frutos de pues, ya 13 años de cripto. Lo voy a poner en otras palabras, es como cuando, no sé si te pasó alguna vez que nos decían nuestros papás, como de no creas todo lo que lees en internet, ¿no? Pues, y ahora creo que son nuestros papás los que nos están mandando como los artículos de quién sabe qué medio, ¿no? Es buena analogía, se volteó, ¿no? Sí, se volteó. Se volteó, sí. Ahora tú le dices, oye, revisa la fuente. Exacto, exactamente, ¿no? Sí, porque repiten cada cosa que... Los cambios estructurales, ¿no? Sí. Que genera el uso de nuevas tecnologías definitivamente toman un tiempo. Sí. Y creo que es lo que le va a pasar a blockchain. Totalmente. Le está pasando. Le va a pasar a la inteligencia artificial. Ahorita, como decías tú, está definitivamente en el boom la inteligencia artificial. Y el periodo actual del blockchain, sin duda, yo creo que es lo que acabas de decir. Ya se han bajado más balones, Sí. ¿no? Y creo que es el momento de empezar a voltear a ver para las industrias el desarrollar proyectos con tecnología blockchain. ¿Cuándo? Bueno, está madurando. O sea, al final, es como cuando creces, o sea, cuando sales de la casa de tus papás o cuando te pasa algo que te hace crecer. Te va a doler Sí. y está doliendo. Pero, pues, ¿para qué pasa eso? Para que puedas crecer. Entonces, yo veo un futuro muy optimista en el crecimiento, en la madurez, en la autogestión. Pasó lo que tenía que pasar y ahora estamos hablando de un mercado mucho más firme en la siguiente década. Claro. Pues muchas gracias, Anthony. Les recuerdo que estamos en redes sociales como GoToDigital. Escúchenos en el podcast, en Spotify, Apple Podcast. Y nos vemos en la próxima edición de GoToDigital, el mejor podcast de tecnología aplicado a negocios. Muchas gracias, Anthony. Nos vemos, que estén bien. Gracias por invitarme. Gracias.